La fonología del inglés es verdaderamente endiablada. De esto ya se quejaba Bernard Shaw. Se quejaba también Borges, diciendo que el gótico había sido dejado por el obispo Ulfila como una lengua perfectamente cerrada, académica, razonada, perfecta, lista para ser usada, y sin embargo se perdió. Y la lengua germánica más extendida en el mundo, y no solo la más extendida en el mundo, sino la que sustenta el imperio, primero a través del imperio británico y luego a través del imperio estadounidense, a pesar de que el propio Borges se enfadaba porque Estados Unidos no quería ser imperio, con esa manía democrática, no quería asumir el papel de un verdadero imperio, pero bueno, lo es, y es la lengua que tiene que hablar todo el mundo. Esa lengua que al final se ha impuesto, esa lengua germánica que es la que se ha impuesto, es absolutamente ferina, salvaje, caótica, absurda. Y desde luego, esto no lo notan ni... Esto no lo nota, y es raro, o por lo menos en el famoso prólogo de Pigmalión no lo nota Bernard Shaw, pero evidente, bueno, ahora no lo recuerdo, pero es evidente, y tampoco Borges se da cuenta de eso, es una lengua plenamente antidemocrática, porque el tener una pronunciación imposible al fin y al cabo va contra las clases bajas, que son ridiculizadas, que sufren el ludibrio de esas clases altas, que saben perfectamente, que conocen perfectamente la conexión entre la escritura y la pronunciación. Las clases bajas solo conocen la pronunciación. Los extranjeros que estudian de la manera en la que estudiamos en España conocemos solo la escritura, y solo las clases altas saben cómo se escribe y cómo se pronuncia, y por lo tanto se ríen tanto de los extranjeros como de los individuos populares. Una auténtica catástrofe, desde luego, que no sirve de excusa para que una vez, al presentar a Richard Hell, sobreentendiera algo que supusiera algo que nunca se debe hacer, nunca se debe hacer con la lengua inglesa, que es suponer que hay reglas fijas. No las hay. Al igual que se dice del ruso que tiene más excepciones que reglas, bueno, pues eso pasa evidentemente con el inglés, eso de no, en sílaba trabada, nunca. Yo siempre me estoy sorprendiendo con mi inglés estudiado a través de las letras y no de la conversación cotidiana, y ni siquiera de las películas o de la música, porque al fin y al cabo o las veo subtituladas o dobladas, o estoy en otra cosa cuando estoy con la música. En mi estudio escrito del inglés, a través de la mera escritura, pues siempre me sorprendo. El otro día, por ejemplo, oyendo una conferencia del conservador de antigüedades, digamos el conservador de asirología, o del conservador de antigüedades mesopotámicas del Museo Británico, que es bastante popular, ¿verdad? Finkel, este hombre no Finkelstein, sino Finkel, creo. Este hombre con una más que notable barba y ese aspecto de... Bueno, pues me enteré a mi edad de que arcilla no se dice clay, sino clay. Y me quedé, ¿clay? Sí, es clay. Es clay. ¿Qué pasa? Es clay, ¿no? El inglés funciona así. Entonces yo sobreentendí, digo, bueno, supongo, ¿no? Que habrá que decir Richard, y que habrá una A larga, y no, es todo lo contrario. La A es casi una, no es casi una, es una shva, es Richard, y apenas suena. Y naturalmente también, o sea, al igual que esto vale para Richard Hell, pues vale para Keith Richards, que, bueno, últimamente la costumbre que adopto es irme a la transliteración en ruso, a la transliteración en cirílico, porque ellos, bueno, pues pronuncian bien, pero sin lujos, sin grandes, o sea, pronuncian de una manera aproximada, pero sin... y me he quedado asombrado de que, por lo menos en Wikipedia, la transcripción, la transliteración de Keith Richards es Kit. Digo, no, hombre, tampoco nos pasemos. Luego me he ido a la página en inglés y efectivamente, bueno, claro, es un nombre céltico,
Y que esa es otra, claro, los nombres célticos pronunciados por los anglosajones a la manera que, bueno, pero digamos que la pronunciación estándar sería Keith, ¿verdad? Keith. Bueno, pues esto pasa frecuentemente cuando hice la presentación de Richard Hell, que le pido disculpas a Richard Hell por pronunciar mal su nombre y encima teorizando de manera incorrecta. O sea, sirva este vídeo de disculpa. Y yo entiendo que a quien le interese la música verá, quien esté interesado por la música verá toda la serie de música y bueno, sirva esto como disculpa. O quizá podría enlazarlo. El caso es que inmediatamente tuve un comentario de alguien diciendo que alguien que me escribió en español con faltas de ortografía, poniendo risas onomatopéyicas, jaja, jojo, o algo así, riéndose de mi pronunciación en inglés, sin decir cómo se pronunciaba realmente, sino simplemente que podría haberlo mirado. Efectivamente podría haberlo mirado, pero una respuesta así de un anónimo con faltas de ortografía en su propia lengua, que se ríe de mi pronunciación del español, pues evidentemente lo que hice fue pulsar la tecla de bloquear y que no hable nunca más aquí. Porque alguien que se ríe de la pronunciación de otro, y más en una lengua como el inglés, demuestra ser un fracasado en la vida, demuestra ser un absoluto y completo inútil, un haragán, un bueno para nada, que lo único que... Bueno, y esto vale para todos los que se rieron, y no solo vale para el inglés, vale por supuesto para las otras lenguas, y recuerdo a todos los que se rieron de la alcaldesa de Madrid cuando dijo lo de relaxing cup con café, café con leche. ¿Qué había de malo ahí? El café con leche es una realidad madrileña que no tiene nada que ver. Sí, incluso diría, no, porque en Cataluña también. Una realidad española que hay que preservar en su propio idioma, porque a un italiano lo que aquí se entiende por café con leche lo dejaría perplejo y lo perturbaría. O sea, eso de tomar el café haciendo que lo que importe menos sea el café, puede considerarse un disparate, puede considerarse un crimen gastronómico, cafetero, lo que se quiera, pero es una realidad española que no tiene correspondencia en Europa, por supuesto no la tiene en Inglaterra, donde toman la cerveza caliente, pero el café con leche pues no. Es un disparate reírse de... y todos los que se rieron de la alcaldesa, pues, casi todos ellos, pues, no sabían inglés, pero existe esta especie de impulso de linchamiento atávico. Bueno, y pasa también con el catalán, o catalán, mallorquín, valenciano, en todos sus dialectos, porque se rieron de la alcaldesa de Valencia por decir caloret. Vamos a ver, caloret lo usa Víctor Català, es una palabra perfectamente integrada en el catalán valenciano. No, es que dijeron los valencianistas, los pesados de los... Es que en valenciano, no sé... Si se dice en catalán, se dice en valenciano. Si se dice en catalán, se dice en valenciano. Luego me puedes decir, no, es que en la huerta, vale, sí, el dialectalismo puro, el purismo dialectal, pero en la lengua literaria se dice caloret, sin ningún problema, caloret. O sea, es que encima van de listos y son como estos que dicen no se dice contrimás, se dice contramás. Hombre, qué culto, que esto lo he visto, ¿verdad? Esto lo he visto. Bien, bueno, pues yo desprecio profundamente a quienes se ríen de la pronunciación de otros, y que esto ocurra en inglés pues es ya delirante, porque las clases cultas británicas hablarán muchos idiomas, pero todos los hablan con acento inglés en su mayoría, incluso los más grandes hispanistas. Muy pocos hablan con un acento puro, y no van a reírse hablo de los verdaderos sabios. Y luego hay una tradición de hablar en latín, un latín absolutamente porcino, que claro, todo esto de reírse de la pronunciación vamos a hablar en otra lengua, a ver qué lengua hablan los ingleses de manera perfecta, los ingleses que hablan inglés de la reina,
Y si empezamos por el latín, pues me acuerdo de haber leído en las epístolas, en la correspondencia, en las cartas de José Justo Escalígero, cómo, hablando con un estudiante inglés, vio pasar la manecilla del reloj un cuarto de hora, vio desplazarse la manecilla durante un cuarto de hora y no entendía más de lo que le estaba diciendo en latín que si le estuviera hablando en turco. Y al final le dijo: disculpadme, señor, pero no hablo inglés. Estaba hablando en latín con esa pronunciación. Bueno, esto es algo que yo he tenido siempre muy claro y me ha alegrado profundamente leer en Keith Richards, en su vida, simplemente se llama Vida, en esta autobiografía, sí, coescrita como tantas otras, coescrita con James Fox, pero que es verdaderamente su palabra absolutamente reconocible, hasta puntos, hasta extremos insospechados, que por supuesto ahora comentaremos. Bueno, pues me ha alegrado profundamente ver los mismos pensamientos por parte de Keith Richards contra el director y pintor y intelectual Donald Cammell, que se reía de su inglés y también del inglés de Mick Jagger, lo cual, claro, a nosotros españoles, a mí, verdad, que muchas veces he tenido que sufrir que se rieran de mi inglés, el ver que también se reían del inglés de Mick Jagger y del inglés de Keith Richards, que bueno, Mick Jagger pues creo que es caballero de la Orden del Imperio Británico, pero Keith Richards pasó, le ofrecieron ser caballero de la Orden del Imperio Británico y dijo que el sistema lo que había hecho había sido empobrecerlo, meterlo en la cárcel, estar siempre contra él, y ahora no iba a aceptar un honor, lo cual es muy coherente. Creo que Mick Jagger lo aceptó, y bueno, eso es también un motivo de emulación y un motivo de enfrentamiento con el que es sin duda alguna su hermano. Mick Jagger es el hermano artístico de Keith Richards, y como se ve en un capítulo de Los Simpsons, de los modernos, de los decadentes, pero es algo acertado, llegan a una figura inversa de la isla de Ellis, un departamento de inmigración en Irlanda donde acogen a estadounidenses, y a uno le dicen, le dan un nombre irlandés, y a otro que llega le dicen que es su hermano, y le da la mano al nuevo hermano, y el oficial de inmigración dice, el funcionario de inmigración dice: he dicho que son hermanos, no que se lleven bien. Bueno, pues esto es lo que pasa con Keith Richards y con Mick Jagger. Después de tanto tiempo, indudablemente son hermanos, pero no se llevan bien, y a veces, vamos, sí, naturalmente tienen ese sentimiento de familia, pero muchas veces tienen que hacer su parte por separado, grabarlas por separado, porque ya a estas alturas no pueden verse. Bueno, pues un motivo de una puya que le tiró Keith Richards fue a propósito de recibir honores, también acerca de su carrera en solitario, etc. Bueno, pues Keith Richards podría haber sido ser Keith Richards, podría haber, si hubiera querido, y no quiso. En cambio, el estirado Donald Cammell, pues que yo sepa no recibió ningún honor, a pesar de estar en la tradición, a pesar de ser discípulo de un pintor tan metido en los retratos de cámara y tan metido en la representación de la realeza como Pietro Annigoni, que fue su maestro. Y además, ¿qué sentido tiene criticar el inglés de alguien que sin duda alguna ha aportado más a las letras británicas que desde luego que Cammell, Keith Richards, aparte de un músico, es un poeta, es un poeta, y quién le discute. Es que ayer mismo vi que Bob Dylan ha empezado a usar Twitter, lo cual es bastante asombroso, porque Bob Dylan no respondió
al comité del Nobel, no respondió a la Academia Sueca cuando le dieron el premio Nobel, y ahora está respondiendo a anónimos absolutos en Twitter. Esto está pasando. Bueno, pues escribió un comentario en Twitter y se le olvidó poner una S. En lugar de decir, bueno, una S y un apóstrofo, en lugar de decir it's con apóstrofo, dijo it. Y no sé si alguien haciendo bromas sobre su propia estupidez dijo, qué idiota, ha escrito it. Lo republicó y dijo, ¿qué? It, ¿será idiota? Es it, ¿no? O sea, se está riendo de Bob Dylan por un error tipográfico y lo está llamando idiota. Bueno, en fin. Bueno, pues hay una extensísima, una vastísima caterva de desgraciados, inútiles, fracasados, que se manifiestan riéndose de este tipo de cosas. Es como, volviendo a los Simpsons, es como cuando Homer Simpson va a la universidad imitando esta película de los 80, con un actor que, por cierto, apareció caricaturizado en uno de los primeros capítulos en la primera temporada, como el hijo de Barnes. Homer Simpson va a la universidad y hay un profesor que hace un chiste sobre física que él no entiende, luego se le caen los papeles y se parte de risa. Bueno, pues esta es la gente que se ríe de la pronunciación, es de lo único que se pueden reír, y además su conocimiento... Es que es tan absurdo reírse porque los actores de la Royal Shakespeare Company pues, no hablan el inglés de Shakespeare. No hablan el inglés de Shakespeare. O sea, no pueden convertirse en un modelo de recitación de Shakespeare porque no tiene nada que ver su pronunciación con la isabelina original. Y bueno, hablaba antes del catalán. Es que pasa con una infinidad de lenguas y de situaciones en las que algo pretende ser canónico y no lo es. Y no lo es, ni poco ni mucho. No es más que un dialecto que, en fin, es como el mandarín con respecto al chino clásico, en fin, o el griego clásico. También hay quien se ha reído de mi pronunciación del griego clásico, y entonces evidentemente, y encima siendo anónimo, entonces evidentemente lo que he hecho, y es lo lógico, lo que he hecho ha sido bloquearlo. Por supuesto, porque alguien que además es un anónimo, alguien que se ríe de la pronunciación del griego clásico de cualquiera, yo he estudiado clásicas y yo he visto todo tipo de aberraciones y nunca me he metido con ellas, porque el hecho y la verdad absoluta es que no sabemos cómo se pronunciaba el griego clásico, y además alguien podría decir, no, es que yo domino el griego clásico en todas sus variedades, en todos sus dialectos. No, es absurdo. Incluso quien dice que usa la pronunciación erasmiana, la inmensa mayoría de las veces no sabe lo que es la pronunciación erasmiana porque no se ha leído a Erasmo. Afortunadamente tenemos ese diálogo en donde se da su versión de la correcta pronunciación latina y griega. Lo tenemos editado en España y además en español, en edición bilingüe, pero aún así muy poca gente lo ha leído y habla sin saber y dice, no, esto es erasmiano. No, tú te has leído a Erasmo. Entonces, claro, alguien que se ríe de la pronunciación del griego clásico, ¿con qué autoridad lo haces? Demóstenes ahora. O sea, no tiene sentido ninguno. Y desde luego, una de las cosas que me ha encantado de este libro es que Keith Richards piense como yo en este aspecto, acerca de los que se ríen de la pronunciación, pero en otros muchos. Y habla con tanta libertad y que yo di por hecho que estaba muerto y que había dejado el libro diciendo, venga, ahí os quedáis. Bueno, a lo mejor tenía esa idea más o menos, y está sobreviviendo contra todo pronóstico y contra toda lógica, teniendo en cuenta todo lo que se ha metido a lo largo de su vida. Pero claramente Keith Richards es
el Baroja de la música, es el Pío Baroja de la música. Sus memorias son como desde la última vuelta del camino, le da igual todo y lo dice todo con absoluta sinceridad, y además lo cuenta todo, cuenta cosas que no están que no se atrevieron a contar en las autobiografías o biografías sus compañeros. Raja de lo lindo, es algo verdaderamente increíble. Ya lo digo, es que di por hecho que estaba muerto, porque si no, ¿cómo se atreve a decir todo esto? Pero no, estaba vivo y sigue diciendo lo mismo y sigue teniendo este tipo de entrevistas en las que dice lo que piensa, que con lo que muchas veces no estamos de acuerdo. Digamos que tiene una visión muy estricta de la música. Para él la música es el blues, la música jazzística o mixta de jazz y ritmos caribeños, el flamenco, porque aprendió la guitarra tocando la malagueña, que por cierto tenía pendiente ver una entrevista en la que quería ver cómo pronunciaba existe una entrevista en la que toca la malagueña y la pronuncia, pero no la he visto. No sé cómo pronunciará el español. El español tengo que verlo, pero seguramente lo pronunciará bien, pero si lo pronuncia mal no nos vamos a reír de Keith Richards. Sería absurdo, que por cierto el español es la lengua peor tratada por los hablantes de todo el mundo. Todo el mundo cree que es una especie de italiano, muchas veces mezclan el italiano con el español. Somos nosotros los que deberíamos quejarnos de la pronunciación, y no lo hacemos, no lo hacemos. Todo lo contrario, nos acomplejamos por lo mal que pronunciamos una lengua caótica, salvaje y ferina como es el inglés. Bueno, si puedo enlazaré, pero no, invito a que todo el mundo vea entrevistas y vea estas entrevistas ilustradas en las que tiene la guitarra. Hay cosas verdaderamente inesperadas, y como que ocupe un espacio privilegiado una receta de patatas con salchichas absolutamente vulgar, pero que él describe como si fuera el último descubrimiento gastronómico más importante que descubrir un planeta, según Savarin, según Savarin, que por cierto el francés también ha cambiado su pronunciación. Es un libro verdaderamente increíble, y al igual que yo uso a Baroja para ver si un escritor es bueno o malo, porque Baroja, si tiene algo malo, lo va a decir muy claramente, pues también uso a Keith Richards como criterio para ver si alguien es como dicen los ingleses, un bluff, es una estafa, porque si lo es, Keith Richards lo va a decir. Y si algo es bueno, Keith Richards también lo va a decir, y hay un montón de recomendaciones utilísimas. Dice, por ejemplo, esta es la mejor versión de Chuck Berry, venga, id a verla. Eso además está en fotografía, en pie de foto, así que quizá no me sea difícil encontrarlo. Hay una grabación, aquí está en su etapa caribeña, en Jamaica, donde está bastante cómodo, tanto por la música como por la hierba. Por aquí está, ¿no? Hay un concierto con Chuck Berry, con el que él, por cierto, tuvo una paciencia enorme, tuvo una paciencia como la de Bob Dylan con Johnny Cash, cuando Johnny Cash no estaba en condiciones, y aún así Bob Dylan estaba. Bueno, pues aquí lo mismo, pero con el carácter irascible y de diva de Chuck Berry. Keith Richards tuvo muchísima paciencia. Y la mejor recomendación está, desde luego, la recomendación primera y más clara, está en Las Guardas, pero me dijo un músico que compró esta autobiografía, porque yo la había citado como es que lo es, por fin una autobiografía que es la vida del autor y no una vida estándar diseñada por los periodistas, porque uno compra autobiografías de músicos,
y todas son la misma vida, todas son iguales, menos esta, donde claramente vemos la voz del autor. Bueno, pues compró la edición, bueno, también compró una edición española en pasta dura, pero resulta que no tenía esto, que por supuesto entiendo que las ediciones en pasta blanda tampoco tendrán. Imagino que esta es la primera edición, no lo sé. Vamos a ver, es la edición, bueno, importante, es la edición inglesa, la edición de Londres, porque los libros en inglés suelen tener una edición americana y una en las islas que no tienen nada que ver. Sabemos que este libro es de 2010 y parece ser que sí, esta es la primera edición. Sí, es la primera edición inglesa de 2010. No veo que sea una reimpresión ni nada, es la primera edición. Bueno, pues la primera edición tiene esto, que parece ser que la edición española no tiene, y que por supuesto entiendo que las ediciones en pasta blanda no lo tendrán porque no hay donde. Pero esto es una auténtica maravilla que no se desarrolla en el interior de la biografía. Digamos que es como me ha pasado al presentar a Gilbert. Habría muchas informaciones en la sobrecubierta de esta edición de la Modern Library, pero al no tener las guardas, al no tener la sobrecubierta, se ha perdido. Bueno, pues esto es una información importantísima que vamos, la muestro y espero que se vea con claridad y nitidez. Estos son los discos de Keith Richards, la selección de Keith Richards. Y es una auténtica enciclopedia. En una sola fotografía tenemos una transmisión de su conocimiento, que no digo que sea superior al de sus compañeros de banda, no digo que sepa más que Ronnie Wood, no, pero desde luego, que además que Ronnie Wood también sabe transmitir sus conocimientos, tiene un canal de YouTube, hace entrevistas, pero bueno, en una sola fotografía, en una sola imagen, Keith Richards nos está transmitiendo, está siendo el profesor Richards y nos está transmitiendo un conocimiento selectísimo y variadísimo, que por desgracia, ya lo digo, se pierde en otras ediciones. Es un referente absoluto para la crítica musical, aunque tenga opiniones, digamos, fuertes y muchas veces diga que tal o cual cosa no es música, como Scorsese dice, esto no es cine, pues Keith Richards también dice, esto no es música, de cosas que, vaya, a nosotros sí que nos parece que lo son. Él tiene unas miras muy estrictas, pero claro, nos da la seguridad de que cuando él alaba algo, no lo hace por compromiso. No lo hace porque el mercado le exija o porque su compañía le diga, es que esto es de nuestro sello, tienes que... Como cuando los programas de televisión se entrevistan entre ellos, aunque sean de extrema derecha o de extrema izquierda, al final acaban colaborando. No, si Keith Richards alaba algo es que verdaderamente lo vale. Y si lo critica debemos tomar nota para ver si tiene razón, porque la mayor parte de las veces la tiene y es un crítico enormemente certero, y un buen ejemplo es precisamente la crítica de la película de Richard Cammell con Mick Jagger. Es una crítica digna de Roger Ebert, pero con un lenguaje coloquial y castizo, inglés, que no es el de Roger Ebert, desde luego, es más obrero, es más popular, más con invenciones del estro vulgar que resultan chocantes y refrescantes, pero desde luego son reflexiones de una profundidad de análisis increíble, o sea, no solo en la música, sino también en el cine. Y bueno, pensaba pasarme a otro vídeo porque... Sí, venga, cortemos, 29, no, creo que tengo como un minuto para hablar no de la carrera de Keith Richards en los Rolling Stones, porque para eso esperaré, como ya dije al presentar a Bill Wyman, esperaré a presentar a Mick Jagger, que como es, no tanto el líder, porque el líder se considera también
Keith Richards, sino el frontman, es el que da la cara, es la imagen de la banda. Bueno, pues esperaré a hablar de Mick Jagger para hablar de toda la banda y de la bibliografía y discografía general, la discografía general y de los Rolling Stones y la bibliografía sobre los Rolling Stones en general, pero naturalmente